Cada cierto tiempo surge una nueva creencia espiritual que capta la atención de las personas. Tal es el caso de los registros akáshicos, los cuales, a pesar de tener su origen a finales del siglo XIX, han ganado una enorme popularidad entre los entusiastas del ocultismo en la actualidad. Pero, ¿cuál es su origen? ¿A qué hacen referencia? Y lo más importante, ¿existe alguna evidencia que respalde o valide esta creencia? Para hablar de los registros akáshicos, primero es necesario remontarnos a la figura de Madame Blavatsky, fundadora del movimiento teosófico y quien fue un referente importante del esoterismo para algunos, mientras que un fraude que se aprovechó de la ignorancia de las personas para otros. Esto es El Faro de Enki, espacio donde hablaremos sobre temas metafísicos, filosóficos, psicológicos y mágicos, con un enfoque racional y analítico basado en la evidencia existente tras años de estudio como miembro de sociedades secretas. Madame Blavatsky nace en 1831 en la Rusia imperial. En su edad adulta y según su propio relato, después de escapar de su esposo, emprende un viaje por diferentes centros esotéricos del mundo, como Egipto o la India, acompañada por un masón naturista llamado Albert Roth. Durante estos viajes, asegura que entra en contacto con diferentes maestros y gurús, no solo en el plano físico, sino también en el astral, siendo el maestro Moira quien se le aparecía en visiones, el más importante de ellos. En 1871 funda en El Cairo una sociedad espiritista, la cual fracasó por falta de fondos. Es en 1873 cuando se muda a Estados Unidos y conoce a Henry Steele, un abogado y militar retirado, con quien finalmente fundó la Sociedad Teosófica, dedicada al estudio del espiritismo y el ocultismo, buscando eliminar la división entre ciencia y religión. Posteriormente, escribió diversas publicaciones, siendo Isis sin velo su primer libro, publicado en 1875. Los críticos de los escritos de Blavatsky señalan que sus textos están llenos de contradicciones e irregularidades, sin contar con ninguna prueba más que sus propias afirmaciones. Fue ampliamente criticada por autores de la época como Arthur Lyle o el fundador de la Escuela de Psicología Analítica Carl Jung, quienes básicamente consideraban que los escritos de Blavatsky eran una serie de delirios y mentiras sin fundamentos. Incluso, después de su muerte, ha sido criticada y desenmascarada por personajes como James Randi, el cazador de fraudes metafísicos, quien afirma que Blavatsky, dentro de sus trabajos, fue asistente de un medium charlatán, al que le aprendió todos sus trucos. A pesar de esto, las publicaciones de Blavatsky llegaron a inspirar a muchas figuras prominentes de la época, como Thomas Alva Edison, e incluso sirvieron de base para la ideología del Tercer Reich. Posteriormente, Blavatsky intenta llevar su escuela teosófica a la India, pero después de algunos años es acusada de fraude por muchas personas, por lo que se traslada a Londres para continuar con sus supuestas investigaciones. Es aquí donde la Sociedad de Investigación Psíquica comienza a criticarla arduamente, ya que tanto esta sociedad como la Sociedad Teosófica se empiezan a acusar mutuamente de fraude. En este panorama, se comenzó a discutir la existencia de un plano más allá del material y conceptos que antes no eran tan populares. Básicamente, cualquiera podía decir cualquier cosa o inventar cualquier concepto sobre el plano no material sin la necesidad de probarlo. Y esto fue lo que sentó las bases para el movimiento New Age, que surgiría posteriormente en los años 70. Pues bien, en medio de todo esto que ocurría, surge la figura de Rudolf Steiner, quien funda la escuela antroposófica con gran influencia en los registros akáshicos, de los cuales ya hablaba Madame Blavatsky. Steiner era un intelectual muy hábil que solía tomar un principio científico y comprobado para luego agregarle conceptos metafísicos, presentando toda la idea como algo lógico. Es decir, podía explicar cómo los ciclos de crecimiento de las células de las plantas están influenciados por factores como la luz y la temperatura, lo cual es algo científico. Sin embargo, Steiner iba más allá al afirmar que debido a que la luna también influye en estos ciclos, podríamos favorecer el crecimiento de las plantas mediante rezos o invocaciones lunares, lo cual representa un salto de lógica considerable. Además, Steiner sostenía que existían pruebas científicas al respecto, cuando en realidad solo había evidencia de que la temperatura y la luz afectaban dicho crecimiento.
En 1977, George Lucas creó la historia de los Jedi como parte del universo de Star Wars. Estos personajes son seres que tienen una alta concentración de midichlorianos, que son microorganismos que viven en simbiosis con sus células y les permiten a los personajes ser sensibles a una especie de energía universal llamada la Fuerza, lo que les permite realizar hazañas extraordinarias. Si bien la interacción simbiótica es una realidad científica y comprobada, la existencia de los midichlorianos y la Fuerza no lo es. Aquí es donde Steiner entraría en escena si Star Wars fuera su obra. Él argumentaría que dado que la simbiosis es real, es posible también la existencia de la Fuerza. Esta es la lógica detrás de casi todas las pseudociencias del mundo: tomar un principio científico y luego agregarle cualquier cosa. Entonces, ¿qué son los registros akáshicos? Para Steiner, lo más importante era la intuición más allá de las pruebas científicas. Sin embargo, no rechazaba la ciencia, sino que afirmaba que no deberíamos limitar el conocimiento de la humanidad a lo que perciben nuestros 5 sentidos. Esto es correcto, ya que si fuera así, no habríamos podido descubrir cosas como las frecuencias electromagnéticas o los rayos X. Sin embargo, él da un salto de razón y crea una cosmogonía basada en Madame Blavatsky, donde existe algo llamado el Akasha, que en sánscrito significa el espacio que todo lo penetra, y es el éter o el quinto elemento donde se encuentran todo lo que los hombres han dicho o pensado en todas sus reencarnaciones. Es como una nube de información donde, si logramos acceder, podemos encontrar no solo respuestas sobre nuestro pasado, sino también sobre nuestro presente y futuro. Se dice que esta Akasha o éter era conocida por otras culturas bajo otros nombres, y no hace falta decir que no existe absolutamente ninguna prueba de la existencia de estos registros más allá de la imaginación de su autor. El problema principal radica en que Steiner afirmó que existe una llave para acceder a ellos, pero nunca especificó cuál era. Esto ha permitido que cada charlatán o gurú intente justificar que su método es el correcto. Algunos afirmarán que se logra a través de la lectura de un péndulo, otros mediante oraciones y otros más a través de cánticos o incluso masajes, lo cual da lugar a que algunas personas puedan ser abusadas. Es así que cada estafador crea su método, que es el que más le resulta conveniente. A menudo cuando escuchamos la palabra charlatán, imaginamos a una persona en lo más recóndito de una ciudad, rodeada de objetos mágicos. Sin embargo, en la actualidad, los lugares donde se leen estos registros suelen ser clínicas o instalaciones bien establecidas, con recepcionistas amables que reciben el pago después de la consulta. Estas consultas de registros akáshicos suelen ir acompañadas de otras terapias como Reiki, magnoterapia, homeopatía, entre otras, lo cual incrementa el costo para las personas. Vivimos en una era en la que muchas personas han dejado de creer en las religiones tradicionales, aparentemente por una supuesta superioridad intelectual, solo para adoptar creencias igualmente carentes de fundamentos. Esta tendencia de crear y adaptar creencias según el estilo de vida de cada individuo ha hecho que todo lo nuevo y tendencioso se vuelva sumamente popular. En respuesta a esta demanda, surgen los gurús espirituales que aseguran tener el método definitivo para acceder a una conciencia superior, a menudo basándose en lo que está de moda, como es el caso de los registros akáshicos o las constelaciones familiares. Muchas de estas creencias se respaldan en testimonios personales o vivencias, pero es importante destacar que estas experiencias subjetivas no son válidas para el método científico, ya que pueden estar sesgadas y no pueden ser replicadas de manera objetiva. Al no estar obligados a proporcionar evidencia real, cualquiera puede inventar lo que desee sobre el supuesto plano espiritual, y dado a que nadie puede acceder realmente a él, es imposible comprobar la veracidad de estas afirmaciones. Tanto Blavatsky como Steiner fueron figuras prominentes que, partiendo de principios científicos, daban saltos lógicos hacia conceptos no verificables. En resumen, podemos afirmar que no existe ninguna evidencia sobre la existencia de los registros akáshicos y en realidad es simplemente una creencia sin fundamentos y una moda de pseudociencia o estafa, aunque muchas personas afirmen lo contrario basándose en sus supuestos testimonios.
Lo cierto es que es más fácil engañar a alguien que convencerlo que ha sido engañado. Muchas personas, después de haber invertido tiempo y dinero en una creencia, se aferran a ella debido a una especie de síndrome del apostador, donde ya han invertido mucho y esperan algún día obtener algo a cambio, negándose así a abandonar esa creencia con la esperanza de recibir algún beneficio en el futuro y no irse con las manos vacías. Ciertamente, no debemos limitar nuestro avance científico y tecnológico únicamente a lo que podemos comprobar con nuestros sentidos. Sin embargo, dar un salto en la lógica y afirmar que cualquier cosa es posible es sumamente arriesgado y nos hará perder mucho tiempo investigando y descartando lo que no es verdadero, en lugar de enfocarnos en lo que realmente podemos comprobar. Además, es importante recordar que hay personas que realmente necesitan ayuda médica y profesional para superar o sobrellevar algunas dolencias mentales o mejorar su calidad de vida. Estas personas, al perder el tiempo y recursos en pseudociencias que solo actúan como placebos a corto plazo, no solo ponen en riesgo su economía, sino también su salud mental y su vida. Pero esa es otra historia. Si te ha gustado este video, mucho te agradecería suscribirte, compartirlo o simplemente regalarme un like. Sugiéreme en la caja de comentarios algún tema sobre el que te gustaría saber y trataré de abordarlo en una próxima entrega. Esto es El Faro de Enki.